Vamos a Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, por favor. Primera de Timoteo 2 y versículo 8 dice: Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo también oren las mujeres en hábito honesto, ataviándose de vergüenza y modestia, y eso es el tema de hoy. No con cabellos encrespados, o oro, o perlas, o vestidos costosos, mas de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan la piedad. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y su palabra, Señor. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos sobre este tema de atavío modesto, porque hay mucha confusión sobre esto entre muchas iglesias cristianas en estos días. Y bueno, Señor, ayuda a mí también, lléname con su Espíritu, úsame como instrumento para aclarar este asunto de una manera que según su Espíritu y su palabra. Y te damos gracias por todo, especialmente la salvación que ofrece por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre atavío modesto, y la razón por eso es porque hay muchos hermanos que preguntan sobre esto. Hay mucha confusión por ahí, hay muchas personas diciendo que esto es pecado, esto no es pecado, y cosas así. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy es averiguar lo que dice Dios sobre este asunto a los cristianos, comenzando con los versículos en el Nuevo Testamento que son directamente a nosotros, ¿sí? Y hablan sobre este asunto de una manera u otra. Y por eso comenzábamos con 1 de Timoteo 2 y versículos 8 hasta 10, porque el versículo 9 habla de ataviándose en modestia y no con algunas cositas. Entonces quiero comenzar ahí. La primera pregunta es, ¿qué significa modestia? Porque a veces hay personas que piensan que si eres modesto, eres feo. Como si fuera que modestia significa siendo fea. ¿Sí? Fealdad, pero no es así. Modestia tiene que ver con no encareciéndose o no enfocando en las cosas carnales de algo. ¿Sí? No enfocando en las cosas vanas sobre un asunto. Mod, M-O-D, de la palabra modestia, ¿sí ven? Eso en latín significa medio, en la mitad de los dos extremos. Entonces, si eres modesto en un asunto, no eres extremo en un lado ni extremo en el otro. Entonces, ya sabemos, la mayoría de cristianos entienden que si estás vistiendo una manera de mostrarse súper bonita según el mundo, eso no significa usando maquillaje, significa usando una manera que el mundo te mira y dice, como 10 capas de maquillaje o algo así. O eres un hombre y estás vistiéndose con tanto lujo, con anillos y todo eso para mostrar que eres un rico, cosas así. ¿Sí? Eso no es siendo modesto. Pero también, si no usas nada de eso, básicamente eres en el otro extremo y tú usas eso para decir a otro cristiano, vea, yo soy más santo que ti porque mi pelo llega a un lugar, ¿sí? No uso maquillaje, no uso esto, está siendo carnal también. No eres modesto. Y usted decidiendo o escogiendo ser feo, ¿sí ve? Con su forma de vestirse, y eso es su decisión. Cuando usas eso para juzgar a otro y decir que ellos no son santos, ya no eres modesto, ¿sí? No estás ataviándose en vergüenza y modestia, como dicen ahí. Entonces tenemos que entender esto porque hay, especialmente con las hermanas en la fe, hay mucha cuestión sobre esto. Y vamos a ver primero que Dios habla a los dos grupos, hombres y mujeres, y muchos ignoran eso. Y número 2, por eso es para los dos.
Y no significa que tienes que ser feo. Hay muchas hermanas en la fe que visten de una manera modesta que parecen hermosas, bonitas, elegantes, ¿sí ven? Eso es posible. Pero no llegan a ese exceso para parecer como el mundo en su forma de vestir también, ¿sí ven? Están en la mitad sobre eso, son modestas. Bueno, regresando al versículo. Primera de Timoteo 2. Voy a mostrar de contexto. Versículo 9 es el versículo en cuestión, pero vas a ver que muchos usan ese texto sin el contexto para enseñar su pretexto, es decir, su creencia sobre eso. Y eso es el problema. No puedes hacer eso. Primera de Timoteo 2 y versículo 8. Quiero pues que los varones, hablando de los hombres, ¿sí ven? Oren en todo lugar, levantando manos limpias sin ira ni contienda. Entonces Pablo dice, los hombres deben orar en todos los lugares. En esa manera, sin ira, sin contienda, sin duda. ¿Sí ven? Y ahora, 9. Asimismo también oren las mujeres en hábito honesto. ¿Viste? Asimismo también. Número 1, eso significa que todo lo que vamos a hablar aquí en versículo 9 aplica a los hombres. Y la razón del contexto es cómo alguien debe orar, específicamente hombres y mujeres en un grupo que es mezclado. Porque esta epístola fue escrita de Pablo a Timoteo, que era un obispo de una iglesia. Y Pablo estaba diciendo de cómo él debe hacer las cosas ahí. Siguiendo. Ataviándose de vergüenza y modestia. Entonces, hombres también deben ataviarse así. Vergüenza y modestia, ¿a quién? A Dios, estás orando a Él. A otros que están a su alrededor, mostrando el ejemplo en cómo debes orar a Dios. Sí, yo tengo vergüenza, yo estoy ahí, yo quiero ser humilde a Dios cuando oro a Él. ¿Sí, ve? Y con modestia. Yo no voy a decir a Dios lo que quiero como si fuera que Él tiene que obedecerme. Siguiendo, versículo 9. No con cabellos encrespados o oro o perlas o vestidos costosos. Y aquí, esta frase aquí es utilizada para decir, por ejemplo, no puedes tener su cabello encrespado, mujer, porque si lo haces estás en pecado. No puedes usar oro, no puedes usar perlas, no puedes usar joyas, porque si lo usan estás en pecado. Y su vestido, bueno, no puede ser costoso, y yo no sé si algo es costoso o no, parece que depende a dónde estás, ¿sí ve? Los vestidos baratos en América son costosos en África, entonces yo no sé, pero hay muchos que dicen que, estás usando un vestido fino o algo así, estás en pecado. ¿Sí, no? Pero el versículo no está hablando de eso. Y yo voy a decir esto, si tú crees, por ejemplo, que usando oro y perlas es pecado, pero no crees que teniendo su cabello encrespado es pecado, ¿sí ven? No estás aplicando su interpretación en la manera correcta. Debes seguirlo en todo el versículo. Y vas a ver que hay muchos que escogen una palabra e ignoran el otro. La cosa más triste es que ignoran el contexto, que ni siquiera está enfocada en eso. Porque Pablo no está diciendo que no puedes usar estas cosas. Él está diciendo que debes ataviarse en vergüenza y modestia para que personas cuando te vean, señora, hermana en la fe, no están enfocadas en estas cosas, sino, versículo 10, más de buenas obras como conviene a mujeres que profesan la piedad. ¿Sabes que cuando llego a mi iglesia local y veo a la esposa del pastor Stone y veo a la esposa del hermano Ma, estoy viendo mujeres que profesan piedad, ¿sí? Que son santas? Yo puedo reconocer eso porque están mostrando sus buenas obras, cómo actúan. Ellos importan a la gente, oran para la gente, ¿sí? A veces con lágrimas que son de corazón, no son fingidas. ¿Sí? Y ellas están ataviando a sí mismas con vergüenza y modestia. ¿Sí va? Y sí,
Puede ser que tienen una olla como tienen su anillo de matrimonio. No están en pecado por eso. ¿Sí? Y sabes que, hermanos, la cosa triste es que este versículo es un versículo que habla directamente del asunto y es utilizado en una manera incorrecta, ignorando el contexto. Eso no es el enfoque del versículo. Otra vez, como decía, vamos a Filipenses 4. Filipenses 4, por favor. Los hermanos me preguntan, ¿qué piensas sobre eso? Yo digo, ¿qué me importa lo que pienso? ¿Qué dice Dios? Filipenses 4. Yo quiero ser al lado de Él. ¿Sí ven? Quiero tener temor de Jehová. Y si eso no está de acuerdo con el 99% de cristianismo, bienvenidos al cristianismo de la Odisea. La mayoría de los cristianos no siguen la Biblia. Entonces van a enfocar en un asunto como este, en lugar de enfocando en dando el evangelio a otros, en viviendo para Dios, en mostrando a Cristo a este mundo impío que sigue ahí en tinieblas espirituales. ¿Sí, no? Sí, por fin puedo predicar este asunto. Filipenses 4. Filipenses 4 y versículo 5, el contexto aquí habla a cristianos en general. Entonces, hombres también. Y la Biblia dice, vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Sí ves? Si estás enfocado en el Señor, si estás enfocada o enfocando en el regreso, en la venida del Señor para sacarte de esta tierra, de este mundo impío, vas a vivir de una manera modesta a Él. ¿Sí ves? Hombre o mujer. Pero hermanos, sabemos que los hombres no pueden vestirse de una manera que no es modesto. ¿Estás seguro de eso? ¿Sí, no? Tú puedes entrar a una iglesia local así sin pantalones y todo, solamente tienes calzoncillos, yo no sé, una camiseta. Eso no es modesto, eso es posible. Todos van a pensar que eres un loco, pero es posible. ¿Sí, no? Y el otro extremo, llegas ahí en su traje fino con muchos de sus anillos que son grandes de oro y tienes aquí sus collares y todo eso, mostrando a todos que eres un súper rico. No, esto es mi manera modesta. Yo no creo eso. Yo sé por qué dices así. Quieres parecer un poco más que los otros que están en su alrededor en esa manera. Y eso es incorrecto también. Y Dios conoce su corazón sobre el asunto, porque debes estar ahí mirando el Señor, porque, como dice ahí, el Señor está cerca, muy cerca. ¿Sí ven? Aquí. Estás haciendo esto para otros te miran. Estás en problemas. No eres modesto en ese momento, ¿sí ven? Hombre. Pero sabemos que usualmente este asunto sobre atavío modesto tiene que ver con las mujeres, porque parece que las mujeres tienen todos esos problemas y no los hombres. Tenemos que pensar, ¿sí ven? Entonces, modestia no significa siendo fea, fealdad, como dice el diccionario. ¿Sí? Tiene que ver con estando ahí en el medio con todo. No estás tratando de ser carnal en cualquier extremo, ¿sí ven? Estás buscando a Dios y haciendo cosas para Él. Quieren que personas vean a Él en ti, más que todo. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Vamos a seguir. Los versículos directos que son escritos a los hermanos en estos días. Manuel, ¿por qué no saltas al Antiguo Testamento? Porque tú tienes que saber esto primero. Si no reconoces esto, vas a llegar al Antiguo Testamento e interpretarlo mal. ¿Sí ven? Primera de Pedro 3. Y versículo 1 dice, semejantemente vosotras mujeres, y esa frase ahí significa que debes leer capítulo 2 para ver todo lo que está escrito ahí.
¿Sí ven? Pero no vamos a hacer eso. Semejantemente vosotras mujeres, ser sujetas a vuestros maridos, para que si también algunos no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conversación de las mujeres, considerando vuestra casta conversación, que es con reverencia. Entonces el enfoque aquí es su conversación, y eso tiene que ver con su comportamiento, no solamente como hablas, pero eso es parte, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Eso es el enfoque del contexto, versículo 3. La compostura de las cuales no sea exterior con excrepamiento de cabellos y atavío de oro, ni en composición de ropas, mas el hombre del corazón que está encubierto sea sin toda corrupción y de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. ¿Sí? Y muchos usan versículo 3 para enseñar contra algunas cosas, ¿cierto? Pero el contexto del versículo tiene que ver con mostrando ese hombre que está en su corazón, es decir, mostrando a Jesucristo en su vida más que todo. Personas deben saber de ti, mujer, que eres una cristiana, más que todo. ¿Sí, va? No que solamente es hermosa. No, ella es una cristiana y también es, sí, ella viste muy modesta, como dice la gente del mundo, ¿sí? Muy modesta y todo eso, pero sí, yo puedo ver que ella es bonita, pero ella siempre habla de Cristo. Eso es lo que quieres, ¿sí, verdad? Bueno, interpretación falsa. Déjame mostrarte, versículo 3. La compostura de las cuales no sea exterior con excrepamiento de cabellos y atavío de oro, ni en composición de ropas. Ok, no puedes encrespar su cabello, señorita. Si lo hace, estás en pecado. Eso no dice eso en contexto. Pero ese texto ahí, sin el contexto, puedes enseñar ese pretexto, ¿sí ve? No puedes usar oro, no puedes usar joyas, ¿sí ve? Y atavío de oro, sí, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. ¡Ay, no! Ok, vamos a ver si realmente crees lo que dices, señor o señor. Porque si estás correcta sobre eso, entonces vamos a seguir. Tú tienes que seguir su interpretación en la próxima frase. Ni en composición de ropas. No debes usar ropa. Para nada, no lo usan. Si ven, ni siquiera tengo que decir algo. Obviamente hay un problema con eso. ¿Okay? Y eso es lo que hace la gente que quiere enseñar cosas carnales, sacan partes del versículo, se ignoran otros y no siguen su interpretación en todo el versículo, ni siquiera en el contexto. Que puede ser que ellos también saben, ¿sí ven? Pero son arrogantes contra la palabra, saben que el contexto habla de esto, pero siguen ahí enfocando en esa cosita. Para poner a otros cristianos que son sus hermanas en la fe en servidumbre, en el temor del hombre en lugar del temor de Dios. Incorrecto. ¿Sí? Entonces, si vas a vestir en una manera para Dios, debe ser con vergüenza y modestia, ¿sí ven? Pero es a Él primero y todos los hombres segundo. ¿Sí ven? Eso debe comenzar de aquí. Porque cuando es a Dios va a ser algo real, no va a cambiar según a dónde estás. ¿Sí ven? Estás buscando a Él, quieres llegar a Él, quieres servir a Él y no a hombres. Okay. Versículo 7. Primera de Pedro 3 y versículo 7. Y puedes seguir leyendo ahí solo y vas a ver que Pedro da un ejemplo de una mujer siendo sujeto a su esposo. Pero después dice, versículo 7, vosotros maridos semejantemente cohabitáis. Sigue ahí. Otra vez. ¿Sí ven? Eso aplica a los hombres también. Los hombres, los maridos deben mostrar a Cristo en su vida, a su esposa, a los hombres y todo eso, ¿sí ven? Para que personas dicen, él es un cristiano. Y él no tiene que decirlo. No saben porque él dio el evangelio a cada uno de ellos. ¿Sí ven?
Gloria a Dios. Vamos a ser más simple con eso. Vamos a Romanos. Romanos 13. Romanos 13 dice que debemos vestirnos en una manera. Romanos 13 y versículo 13 dice: andemos honestamente como de día, no en glotonerías y borracheras. ¿Sí ven? No debes ir al bar, no debes estar ahí comiendo demasiado. No en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo. Porque eso parece como lo que dijo Pedro. Porque eso es la cosa principal. Siguiendo, versículo 14. Y no penséis en la carne para cumplir sus deseos. Y sabes que las personas que enfocan en atavío modesto y dicen que esto es o no es, usualmente están ahí cumpliendo deseos de su carne. Son carnales. Hay una razón por qué los creyentes de la Biblia básicamente no hablan de esto mucho, porque es obvio. Ya pasaron eso. Ya dejaron eso en 1 Corintios. Ellos están buscando la manera perfecta, ese camino perfecto con Dios. Entonces ya saben todo esto. Pero sabemos que muchos no saben, entonces estamos aquí mirándolo. ¿Sí ven? ¿Crees la Biblia? Debes vestirse de Jesús y no cumplir los deseos de su carne. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? Vamos a Marcos 7 y 1 de Pedro 4. Marcos 7 y 1 de Pedro 4. Marcos 7 y 1 de Pedro 4. Marcos 7 y versículo 20 dice: y decía, esto es Jesús hablando, lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterinos, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria. Eso va a ser el enfoque aquí. La lujuria, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Esas son las cosas de la carne, hermanos, que están aquí. Por eso debes vestirse de Jesucristo para que eso no sale. Las obras de la carne, ¿sí ven? 1 de Pedro 4. Lujuria. Vamos a mirar eso. Porque la lujuria es conectada mucho con este asunto del atavío modesto. ¿Sí ven? Que no debes cumplir los deseos de la carne. Y usualmente hay muchos que visten una manera para seguir en su lujuria. ¿Sí? Primera de Pedro 4 y versículo 1. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estar armados del mismo pensamiento, que él que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. ¿Sí ven? Cristo vivió para eso. Y cristiano debes hacer lo mismo, dice Pedro. No para cumplir las concupiscencias de su carne, sino para la voluntad de Dios. Y Dios quiere que sí, que vistes con atavío modesto, eso es cierto. Pero no con extra cosas carnales, cumpliendo los deseos de la carne de otra persona, ¿sí ven? Versículo 3. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado en nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, ¿sí ven? Lo hiciste. Yo era gentil. ¿Qué es esa voluntad? Vea. Cuando conversábamos en lujurías
en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías. Ya vimos glotonerías, ¿sí ven? En beberes y en abominables idolatrías. Y yo hice eso siendo católico romano, ¿sí ven? Embriagueces, ¿sí ven? Yo me fui a un bar, borracheras. ¿Sí ve la conexión con todo eso? Todo eso son los deseos de la carne y vea que lujuria está en esa lista. ¿Qué es lujuria? Lujuria significa deseo excesivo para placer sexual o para otras cosas. Cuando deseas algo demasiado, no es modesto en eso. Específicamente ese placer sexual. Y es por eso que personas visten de una manera porque quieren que ese hombre lo mira y lo desean sexualmente. ¿Sí, no? Y no debes vivir así. Estás cumpliendo el deseo de su carne. No estás viviendo honestamente. Ya. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Entonces personas me preguntan, ¿qué es esto? Mira a su alrededor. Ya sabemos cómo el mundo viste y viste en esa manera, especialmente los hispanos. Somos gentiles, tenemos ese problema, ¿sí ven? Vea cómo es el mundo, trate de vestir diferente que eso. ¿Sí ven? ¿Qué me está diciendo Manuel? ¿Que no debo usar pantalones? No, estoy diciendo que no debes usar pantalones apretados. ¿Qué me está diciendo Manuel? Que no puedes usar vestidos, porque el mundo usa vestidos, ¿no? Pero no debes usar un vestido que muestra mucho de su cuerpo, ¿sí ven? No debes usar uno que es muy apretado. Eso es la cosa. Dicen que ese atavío modesto es un vestido. Pero algunas mujeres que asisten a iglesias así, que dan una regla sobre eso, vas a ver que ellos usan vestidos que son tan apretados que muestran toda la forma de su cuerpo. Es como el mundo. ¿Sí ve? Y lo hacen porque saben que eso tenta a alguien. Quieren ese deseo ahí. Lujuria. ¿Sí ve? Y como ves, glotonerías es un tipo de lujuria que es específico a comiendo demasiado, ¿sí ven? Beberes, todo eso. Todo lo que estábamos ahí leyendo en Romanos 13, históricamente en ese tiempo, los romanos tenían como piezas de pecado. Y esos políticos se fueron a uno, estaba haciendo drogas, y se fueron a otro, estaba haciendo hedonismo ahí, durmiendo con otros hombres, un grupo de hombres y mujeres, todo eso. Otros comieron demasiado. ¿Sí, Pablo está hablando de eso porque él sabía que eso pasó en Roma. Y hoy en día, básicamente, eso pasa donde sea. Debemos tener cuidado, ¿sí? Y es por esto, para resumir todo eso, vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Ya viendo todos estos versículos directos sobre este asunto, ya sabiendo todo esto, ya tienes que aplicar esta sabiduría de Dios en una manera que muestra que lo entiendes. Deuteronomio 4 y versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, ya leímos, si veo algunos. Como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para heredarla. Guardar pues y hacer, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia, no de los pueblos, que oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio entendido, gente grande es esta. Hoy en día van a mirar como dice, esa persona es una cristiana o cristiano. Van a saber, según cómo actúas, cómo hablas, cómo dices, con todo. ¿Sí, mostrando que estás cumpliendo estos derechos, estos mandamientos de Jesucristo, porque quieres vivir para Él. ¿Sí, Y es con esa sabiduría e inteligencia que ya podemos mirar los versículos indirectos sobre el asunto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo nos da un ejemplo de esto. Vamos a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11.
Manuel, estás hablando contra todos, básicamente. Sí, a mí también. Hay cosas que me gustan mi viejo hombre, que no me gusta mi nuevo hombre. Bienvenidos a la pelea de cristianismo. Primera de Corintios 11 y versículo 13. Y esto habla sobre cabello. Pero vea que esto está ubicado en Primera de Corintios, una epístola escrita a una iglesia carnal. Entonces, si estás enfocando en esto, puede ser que eres carnal. ¿Sí, verdad? Y vamos a ver que Pablo, él no da un mandamiento directo, sino él dice, usa su sentido común. ¿Sí, verdad? Es indirecto. Primera de Corintios 11 y versículo 13. Juzgar en vosotros mismos. ¿Es honesto orar la mujer a Dios no cubierta? Ok, tenemos que pensar en eso. 14. ¿No os enseña aún la misma naturaleza que al hombre sea deshonesto criar cabello? Y la cosa interesante con eso, hermanos, es que Pablo es un judío. Y Dios dijo a los judíos, y vamos a ver eso, que deben dejar que su pelo se cría. Y eso era la razón, era contra la naturaleza. Porque Dios quería que los judíos se parecieran muy diferentes a los gentiles en este mundo. ¿Verdad? Para que reconocen eso. Pero a cristianos dicen, usa la naturaleza, usa el sentido común. Porque sí, yo soy un cristiano, pero soy un gentil también. Eso no terminó, ¿sí ven? Ya sigo en una carne, un cuerpo que es de este mundo, ¿sí ven? Siguiendo. Y vea que dice que un hombre que deja que eso pasa va a ser deshonesto si su pelo cría, ¿sí ven? No dice que es un pecado, pero hay muchos que dicen eso, ¿sí? Estás en pecado si no lo haces. ¿Quién es usted para decir eso? Pablo dijo que eres a lo máximo deshonesto. ¿Sabes qué? Jesús tenía pelo así. ¿Él estaba en pecado? Claro que no. ¿Sí ve? Vamos a mirar eso. Vamos a Levítico 19. Yo quiero mostrar esto para que sepan. Levítico 19 y versículo 27 dice: No trasquilaréis en derredor los rincones de vuestra cabeza, ni dañarás la punta de tu barba. ¿Sí? Es decir, si ve mi pelo, si ve que puedes ver la forma de mi cabeza que es ronda, ¿sí ve? Los judíos dijeron que todo eso crezca, que pasa y llega hasta su cuello, ¿sí ve? Aquí. Y todo eso estaba lleno de pelo, tanto que no podía ver como sus orejas y todo eso. Y lo mismo con su barba, que no lo cortaron para mostrar la forma de su cuerpo, eso creció y creció así. Y por eso, ¿sí ve? No ves que es así, ¿sí ve? La punta, sino todo eso es cubierto con barba. ¿Sabes qué? En algunas iglesias mi pelo, ¿sí ve? Es largo en este momento, según otros. Yo estoy en pecado. ¿Estás en pecado, Manuel? En una iglesia. ¿Sí ve? Según la Biblia, ni siquiera llegó a teniendo cabello largo, porque ya puedes ver la forma. Pero yo entiendo. Es lo mismo aquí. ¿Sí ves esta barba? Ay, no. Tienes que cortar todo eso. Cada día, Manuel. Cada día estás en pecado. Pero David no cortó su pelo ni Jesús. Algunos tienen que calmarse un poco, ¿sí ven? O vas a decir que Jesús estaba en pecado. Y es por eso que hay algunos bautistas que creen así y tienen fotos de Jesucristo que ellos hicieron y Jesús no tiene su pelo largo ni tiene su barba. ¿Eso es por qué? ¿Sí ven? Tratando de enseñar una falsedad y vamos a ver esto, por su convicción que quieren hacer una tradición, básicamente. Quieren crecer eso más para ponerlo encima de otros. Y eso no está en la Biblia. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11 y versículo 15. La Biblia dice:
Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso. Amén. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, mujeres, si tienes pelo largo, y yo creo que si llega a su cuello, eso es largo, si está cubriendo, como así. Esto puede ser, hay algunos que pasan más y llegan a esta parte de mi cuello. Hay muchas mujeres que hacen eso, que su pelo a veces cubren sus oídos y todo eso. Pero no es súper largo como hasta su nalga y todo eso, ¿sí ven? Eso es largo, eso está bien. Tenemos que tener sentido común, la naturaleza muestra eso, ¿sí ven? Y Dios dio su pelo para un cubierto para cumplir lo que está aquí en 1 Corintios 11. A ver esto. Puede ser que hay un hermano que quiere argumentar conmigo sobre este asunto y dice, Manuel, yo no creo que eso es largo. Yo creo que largo es cuando pasa la mitad de su espalda, algo así. Tiene que llegar hasta ahí o no es pelo largo. Ok, Pablo dice a ti, versículo 16, con todo eso, si alguno parece ser contencioso, y ya eres, ¿sí? Nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Es decir, no hay una regla de eso. Seguir lo que piensas según la naturaleza. ¿Sabes que si tú piensas que eso es largo, espero que su esposa piense lo mismo, que es su nombre, quién es usted? ¿Verdad? Espero que ella quiera cumplir lo que quieres. Pero no puedes poner eso a otra persona, a otra mujer. No puedes decir que esto es largo y si no es así, estás en pecado. No, no hay costumbre así en las iglesias de Dios, dice Pablo. Que no es la cosa principal. ¿Sí ven? La cosa principal en ese contexto es teniendo un cubierto, si eres mujer, para dar honor a su esposo. Y los hombres no teniendo cubierto para dar honor a Cristo. Porque Cristo es la cabeza de los hombres y la cabeza de la mujer es su hombre, ¿sí? Su esposo, según 1 Corintios 11. Eso es el enfoque. Pero los corintios estaban más preocupados con pelo, y si era largo o no, cosas carnales, cosas de religiones, reglas, el temor de hombre, todo eso. ¿Qué me está diciendo Manuel? ¿Que yo puedo hacer lo que quiero? No, tienes que seguir estos directos primero que todo. Entonces no puedes hacer lo que quieres, ¿sí ve? Debes cumplir esto según sus convicciones. Romanos 14. Romanos 14. ¿Sí ve? Entonces ya llegamos a esos ítems que son cosas grises. Yo no sé, no son grises, son cosas que la Biblia dice algo que quiera. Yo puedo usar electricidad, la Biblia nos dice que no. Pero Satanás se cayó como relámpago del cielo, ¿y? Eso no dice que no puedo usar electricidad, ¿sí? ¿O vas a decir que estoy en pecado con eso? Y sabemos que hay denominaciones que sí piensan así. Eso no está en la Biblia. Y todos usan electricidad. Es como ellos olvidaron que su cuerpo tiene electricidad adentro. Eso es parte como su sistema de respiración celular funciona. Por la ya estoy hablando de ciencias. Voy a poner eso a la Romanos 14. Romanos 14 y versículo 1. Al enfermo en la fe recibirle, sin andar en contiendas de opiniones. Entonces vamos a ver que enfermos en la fe enfocan en cosas carnales y los fuertes reciben a ellos y tratan de cumplir sus cositas para una razón. Vamos a ver, versículo 8, mismo capítulo. Que si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que moramos, del Señor somos. Y eso es la cosa principal. ¿Sí ve? El Señor está cerca. Estás viviendo para Él. Entonces, cuando estás siguiendo una convicción según su conciencia y las cosas directas que están en la Biblia, ¿sí ve? Estás cumpliéndolo a Él. Es importante saber eso. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para enseñorearse, así de los muertos como de los que viven.
Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Y hay hermanos que dicen a ti, cuando muestras todo esto sobre Atavío Modesto, que dicen que quién es usted para juzgarme. Y usan este versículo fuera de su contexto otra vez para decirte que tú no puedes decir que eso no es pecado. Como, wow. Si ve que el problema repite, el problema es que están ignorando contexto. Pablo no dice que no puedes juzgar a los hermanos. Él está diciendo que en este contexto sobre estas cositas que no son directas en la Biblia, no debes juzgar a su hermano. Eso es el contexto, ¿sí ve? Porque los que son espirituales deben examinar y juzgar a todas las cosas. 1 Corintios 2. Pero carnales no reconocen eso para nada, porque los carnales ignoran contexto en la Biblia. Versículo 13. Así que no juzguemos más los unos a los otros, mas antes juzgar esto, que nadie ponga tropiezo al hermano o ocasión de caer. Y es por eso que los fuertes deben recibir los enfermos como están. Si tienen una cosita ahí, trata de respetarle. No queremos que ellos se caen por eso. ¿Sí? Queremos respetar la convicción, pero también no queremos que nuestras convicciones, que estamos ahí poniendo nuestras convicciones encima de otro para hacerles sentir como están pecando y por eso se caen. ¿Sí? Y eso es el problema. Sobre este asunto de Atavío Modesto, puede ser cristiana o cristiano que tienes una convicción sobre el asunto por algunas cositas en la Biblia, ¿sí? Que no son los versículos directos. Y si tienes esa convicción, cúmplelo a Dios. Pero cuando pones eso encima de otro, ya cruzaste, ya estás haciendo de caer, ¿sí? Estás poniendo tropiezo encima de ellos. Estás agregando una carga que Dios no quiere ahí. ¿Sí? Eso es el temor de hombre. Eso es legalismo. Eso es contra la palabra de Dios. Es contra la ley de libertad, ¿sí? Y no eres fuerte en la fe, eres un enfermo si estás haciendo eso. Eso es muy cruel, Manuel. Eso es lo que la Biblia dice. Que eso se contraste enfermos y fuertes en la fe. ¿Sí ve? ¿Tú quieres ser fuerte? Reconoce esto y pásalo. Para que este asunto de Atavío Modesto no es la cosa principal en su vida. Estás más enfocado en ¿qué? Leyendo la Biblia, orando a Dios y sirviéndole con su familia, con su iglesia local y con su comunidad. ¿Sí? Versículo 16. Que no se hable mal, pues, de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y eso es algo que es perdido, ¿sí ven? Piensa que este reino de Dios es algo físico y por eso enfocan en cosas físicas. Pero la Biblia dice, versículo 17, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y cuando pones una carga que es fuera de la Biblia encima de alguien, estás tratando de sacar su gozo, su paz en el Señor que tienen por el reino de Cristo, que tienen por el renacimiento, que tienen porque ya entraron en el reino de su Hijo, ¿sí ve? Por ese renacimiento. Eso es incorrecto. ¿Por qué estás haciendo eso? Capítulo 15. Capítulo 15 y versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos. ¿Sí ven? Enfermos, flacos, débiles, la misma cosa. Y no agradarnos a nosotros mismos. Puede ser que yo sé, por ejemplo, que puedo comer cerdo, pero conozco a un hermano que no le gusta eso. Y si yo lo sé, yo debo respetar eso en frente de él. ¿Sí ven? No usar mi libertad para tropezar a otro. Y sabes que cuando estás agregando reglas sobre ropa y todo eso, pastor, estás haciendo eso. Eres un enfermo y un flaco y un débil en la fe. Y no importa lo que usted piensa sobre eso. Eso es lo que Dios dijo. Por medio de Pablo. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para su bien, a fin de edificarle. Eso es la razón.
Si yo hago eso, puede ser que yo pueda llegar a Romanos 14 y explicar este asunto sobre la comida y edificarles y mostrarles que, vea, si eso es su convicción, está bien, yo voy a respetarlo, pero por favor, no dice a alguien que se está comiendo cerdo que está en pecado. Versículo 3. Porque aún Cristo no se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Otra vez, poner Cristo, ¿sí ven? Todo regresa a Cristo, la cosa directa, viste de Él. Y la mayoría de personas que enfocan en esto, ni siquiera están buscando a Él. Yo estaba hablando con una hermana. Y él me dijo que había un hermano de una de esas iglesias, denominaciones de carismáticos, que dijo que las mujeres, que enseñan a las mujeres que no deben vestir así, y la razón no es porque eso agrada a Dios, sino porque están más preocupados de tentando a los otros hombres. Y las mujeres ahí no hacen eso, visten como quieren, y dejan que siguen ahí. Entonces mi primera pregunta, ¿por qué hay una regla sobre eso si nadie lo cumple? Número 2, ¿por qué el enfoque no es agradar a Dios? Eso explica por qué son carnales. Porque cuando ella dijo a él que yo visto en esta manera, ¿sí ve? Porque quiero agradar a Dios, quiero servir a él no entendió eso para nada. Es porque no saben la Biblia. La razón del cristianismo es conocer a su Dios. Si no estás enfocado en eso, estás en religión. Debes escapar de eso. Debes correr y salir de esa iglesia falsa. ¿Sí? Oh, tiene algunas cosas que son verdaderas. ¿Sabes qué? El catolicismo tiene algunas cosas que son correctas también. ¿Vas a ir a esa iglesia? Claro que no. ¿Okay? Claro que no. Entonces, debes usar su sentido común, ¿sí ven? Los versículos directos sobre el asunto y lo que conoces de su cultura para saber cómo debo vestirme. ¿Sí ven? En mi cultura, yo sé que las mujeres quieren vestirse en vestidos muy apretados, en pantalones apretados, entonces debo evitar eso. No, Manuel, debes evitar pantalones completamente, esos son de los hombres. No es así en mi cultura. ¿Sí? ¿Sabes qué? Si una mujer tiene que subir a una escala y tiene vestido, ella no va a ser modesta en ese momento. Va a estar ahí tratando de cerrar su vestido cuando está subiendo tan duro, sabiendo que alguien puede mirar debajo. Si tenía pantalones que no eran apretados, ¿sí ven? Pantalones que sirven lo que son para para eso, ¿sí ven? Puede subir sin problema. No hay problema. Oh, no. Siendo modesta es ese vestido, es un vestido. No importa si es apretado o nada de eso, ¿sí ven? O ancho o lo que sea. Esa es la palabra que estaba buscando. Sí, eso importa. Pero si es apretado, eres como el mundo. Estás mostrando lujuria, ¿sí ven? En ese momento, subiendo la escala con un vestido, puede ser que eso agrega un poco de lujuria. Entonces, la cristiana que reconoce que está viviendo para Dios va a pensar en eso, porque ella sabe que, sí, naturalmente voy a estar ahí tratando de cubrirme, ¿sí ven? Entonces ella hace la cosa correcta y cambia pantalones. ¿Cuál es el problema? Entendemos por qué. Ella no hace eso siempre. Sabemos que su hábito es vestidos porque ella tiene, ¿sí ven? Quiere cumplir su deseo de agradar a Dios y por eso tiene la convicción de vestidos, incluyendo lo que enseña su iglesia local. Eso está bien. ¿Sí ven? Yo veo a las ancianas vistiendo así y me explicaron la razón, que era agradar a Dios primero y mostrar al mundo segundo que soy cristiana, y por eso ella tomó la decisión, el corazón primero, y lo ponía en práctica. Muy simple. Oh, no. Manuel. Solamente faldas. Faldas son las cosas que son un tipo de atavío modesto. Faldas. Ok, y si la falda no llega hasta su muslo, eso cuenta.
Obviamente no. Pero el otro extremo es que si eso no llega a su tobillo, estás en pecado. ¿Escuchaste eso a veces también? Yo creo que un poco de sentido común es suficiente. Si sientes ahí en una silla y estás preocupado de su falda, puede ser que ya eso muestra naturalmente que sí, estás preocupado, estás haciendo esto, ¿sí ven? Y debes poner un vestido según eso. Pero tú tienes que reconocer eso, ¿sí ven? Yo no voy a decir, estás en pecado. No, yo voy a predicar sobre lujuria si llego al versículo, sí, yo voy a predicar sobre eso. Pero yo voy a dejar que Dios muestre eso para que recibes la convicción de Él y tomas la decisión de Él de vestirse de la manera que para ti y para Él es modesto en su situación. Manuel, no tengo mucha plata, no puedo comprar esas cosas. Debes seguir asistiendo a la iglesia y puede ser que ellos te ayuden con eso. Si tienes eso en su corazón. Los hermanos quieren que cumpla su deseo de agradar a Dios. No, si hay hermanos echándote porque tú quieres conocer a Dios, pero no tienes plata para vestir así, hay un problema con ellos. ¿Sí ve? Bueno, siguiendo. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento. Y la razón por esto, hermanos, es que todo aquí es indirecto. De eso debe ser obvio. El Antiguo Testamento es la sombra de la imagen, la sustancia que es el Nuevo Testamento. Ya recibimos los mandamientos directos, ¿sí ven? Y ahora tenemos que usar nuestra inteligencia con estas. Pero hay hermanos que usan estos son ejemplos, hay mucho más, pero usan versículos como estos aquí para enseñar, ¿sí ven? Que vistiendo de una manera es pecado. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Deuteronomio 22 y versículo 5 dice: no vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá vestido de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y obviamente esto es contra travestismo, ¿cierto? Y ves mucho de eso hoy en día en el mundo, es muy asqueroso. Pero hay hermanos que usan eso para decir que mujeres tú no puedes usar pantalones. Eso dice eso. Pantalones son el hábito de hombre, ¿estás seguro? Siempre era así en cada cultura. ¿Sí ven? No estás seguro, ¿cierto? Y tienes que reconocer que están utilizando ese versículo y metiendo otros pensamientos de ellos en el versículo según sus convicciones, Romanos 14, según lo que ellos piensan. ¿Sí ven? Entonces, sí, puedes aplicarlo espiritualmente a Romanos 14, pero no puedes decir que según su convicción, si nadie lo cumple, es pecado. Porque la meta es siendo modesta. ¿Sí va? Puedes no ser modesta con pantalones apretados, si no saben. Con vestidos apretados, como ya hablé mucho de eso. Pero bueno, eso es el asunto. Otra vez, Proverbios 7, vamos ahí, Proverbios 7. Proverbios 7 y versículo 10 es el versículo en cuestión que dice: y veis aquí a una mujer que le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón. Y vean eso, atavío de ramera, y comienzan predicando de no puedes usar maquillaje, no puedes usar esto, su falda tiene que llegar a su tobillo, etcétera. Eres una ramera si muestras un poco de piel, y agregan otros versículos que no tienen que ver con atavío de mujer, sino con cosas espirituales o con profecía. ¿Sí? Y eso es como eso comienza. Y me gusta la prédica, me gusta exhortar, estoy exhortando en ese momento, pero quiero exhortar según la Biblia. ¿Sí ve? Y no puedes usar este versículo para enseñar sobre eso.
Sus convicciones sobre maquillaje y qué tipo de falda, ¿sí? Son de ti. Deben quedar ahí, porque si no, ya estás tratando de cambiarlo a una tradición de los hombres y eres tan maluco como los fariseos, como dijo Jesús, que rechazan el mandamiento de Dios para su tradición. Oh, eso es muy fuerte, Manuel. Cristianos hacen cosas carnales muchas veces, parte de su problema. Y sienten que son santos con eso. Increíble. Ni siquiera saben lo que es una vida santa, que no viven según la palabra. La única manera que podemos saber lo que es santo o no es con esto. ¿Sí ven? Por esto se llama, ¿sí ven? La Santa Biblia. Increíble. El contexto. El contexto de eso no está hablando de rameras. El contexto de este versículo está hablando de sabiduría y sabiduría del diablo, que es esa mujer extraña. Versículo 1. Proverbios 7, versículo 1, para que lo veas. Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Sí ves? Di a la sabiduría, tú eres mi hermano. Y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. ¿Sí ve? Eso es la comparación. Y ahora Salomón va a darnos una ilustración, como hacen la gente cuando están exhortando algo, dan ilustraciones. ¿Sí ve? Esto no es algo nuevo. Dios lo hizo primero en la Biblia y mostró a maestros, a enseñadores de la palabra cómo deben explicar cosas. Jesús, con sus parábolas, son ejemplos terrenales para que puedas entender la cosa espiritual. Y él sigue diciendo, versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi ventana, miré entre los simples, consideré entre los mancebos un mancebo falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a su esquina e iba camino de su casa, a la tarde del día ya que oscurecía, en la oscuridad tiniebla de la noche, y veis aquí una mujer. Entonces, ya comienza sobre esta mujer que es ajena, ¿sí ven? Que es extraña, que ablanda las palabras de sabiduría. Y él da este ejemplo. Vea que esa mujer extraña, ajena, sale en la noche y encontró este mancebo simple ahí en la noche en la esquina. Porque la religión es en tinieblas espirituales también. ¿Sí ven? La sabiduría solamente lo encuentra aquí. La religión vas a encontrar por allá en la calle con otros hombres que están en tinieblas. ¿Sí ve? Y él sigue ahí con su ilustración hablando de esa mujer ajena como tenta personas, etc. Saltando al versículo 24. Ahora pues, hijos, oídme y estar atentos a las razones de mi boca. ¿Sí ve? Va a concluir su ilustración. 25. No se aparte de sus caminos tu corazón y no hieres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer muertos, y todos los fuertes han sido muertos por ella. ¿Sí? Caminos del sepulcro son su casa, que descienden a las cámaras de la muerte. Y si caes en religión, vas a morir espiritualmente. Ya estás muerto y sigues ahí muerto espiritualmente, si sigues con eso. ¿Sí? Jesús es el camino. Y hay otros caminos que parecen derechos a los hombres, pero son los caminos que te llevan hasta la muerte. Son mujeres ajenas en lugar de la sabiduría. ¿Sí, ven? Entonces, versículo 10 tiene nada que ver con cómo vistes. ¿Sí, ven? Pero puedes sacar la cosa espiritual de eso y pensar, ok, atavío de ramera hoy en día, ¿cómo es que las rameras visten? Ok, ¿sabes qué? Una cristiana que viste modesta no parece como ellos. Yo sé eso. Muy obvio. Y bueno, para concluir, hermanos, no deja que alguien te pone en servidumbre a las tradiciones de los hombres que dan ese temor del hombre. Por favor,
especialmente con este asunto. ¿Ya? En lugar de eso, pone su atavío modesto porque amas a Dios, ¿sí? Porque quieres seguirle, porque quieres vivir para Él. ¿Sí? Y por eso vas a hacer eso primero de corazón, proponiéndolo aquí, orando a Dios en esa manera de vergüenza, ¿sí? Ataviándose por vergüenza y modestia. Dios, ayúdame a vivir para ti. Yo quiero vestir en una manera que agrada a ti. ¿Sí? Y por eso, haciendo eso en primero, la segunda cosa es que Dios va a ayudarte a poner eso en práctica en su vida, tanto que otros van a mirarte y decir que esta es una cristiana, este es un cristiano. Como esa mujer en Juan 4 que vio a Jesús y sabía que él era judío por su manera de vestir. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿tienes atavío modesto? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros lo que piensas sobre este asunto de atavío modesto. Ayuda a nosotros a seguir a ti y seguir a su palabra sobre este asunto, que tratamos de responder a su Espíritu Santo cuando estás ahí dándonos convicciones sobre el asunto. Y más que todo, Señor, ayuda a nosotros con no poniendo nuestras convicciones encima de otros, estando listos para explicar por qué hacemos algo, pero también listos de no empujar y enforzar esa cosa encima de otros. Y te damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.